estrategia de alfabetización informativa. Entonces, les quisiera preguntar a Emir, a Jesús, a Guadalupe y a Alejandro, ¿cuáles serían las principales características de un programa de alfabetización informativa? Primero los más jóvenes. Es que empieza Emir. Muy bien. Mira, ¿qué tenemos hoy de alfabetización informativa? Tenemos ya una producción científica. Tenemos algunas tesis doctoral, muchas de maestría. Tenemos en Iberoamérica ya 10 o 12 libros sobre alfabetización informativa, sobre competencia informacional. Portanto, se estuviéramos haciendo una tese, teríamos ya la fundamentación teórica. Ahora, el grande problema surge como vamos transformar tudo isso em um produto social, um produto de inclusão em la sociedade de la informação. Eu creio que temos que vencer algumas etapas. Primeiro, consolidar esta proposta de alfabetização informativa. Há em Iberoamérica muitas divergências em todos os sentidos, né? Há países mais desenvolvidos em alfabetização informativa, como é o caso de México, Colômbia também está trabalhando muito, e há países onde não se hace nada em termos de alfabetização. Como levar uma proposta de alfabetização informativa que pueda beneficiar a todos? Primeiro, eu creio que há que construir a alfabetização informativa como uma assinatura, mas uma assinatura muito ampla. Primeiro, para a formação de los bibliotecários. Creio que isto é essencial. E segundo, em la questão de los docentes. Eu creio, incluso, que já estamos trabalhando muito em, chamamos vestibular em Brasil, a seletividade para ingressar em la universidade. Já temos algumas demandas de perguntas de alfabetização informativa, porque a sociedade do conhecimento tem alguns pré-requisitos muito rigorosos. Portanto, não basta saber ler e interpretar mais o texto. A capacidade de buscar, de evaluar a informação é que é preponderante. Eu creio, incluso, que com o aumento da produção científica, em breve teremos metodologias próprias da alfabetização informativa. Isto vai ser muito importante porque podemos dar um caráter em el futuro de ciência. Isto que seria importante para que todos possam utilizar esta coisa. E teremos que construir metodologia. Por exemplo, já se hacen metodologias próprias para as pessoas marginalizadas que têm dificuldade em la compreensão da leitura. Em outros casos, se utiliza muito metodologias de las ciências sociais, por exemplo, a metodologia etnográfica, onde tu observa o comportamento do excluído. Tudo isso é muito importante para o crescimento do tema. Aí se utiliza muito também o grupo focal grupo, observando isto, porque em processo de aprendizagem, não queremos que a pessoa que utilize o processo de alfabetização informativa melhore somente em las matemáticas ou em outras áreas. Queremos criar um cidadão consciente de suas responsabilidades na sociedade da informação. Não queremos só incluir o chico, mas seu vizinho e toda a sua comunidade. Então, eu creio que a partir deste crescimento já teremos uma pequena produção científica. Se chegarmos
a metodologia, vamos conseguir implantar em muitos sítios isto. Isto será importante, por quê? Porque, primeiro, isso dá visibilidade à biblioteca. A biblioteca em América Latina, hasta hoje, não é visível. E como ha dicho a professora Inedina, se busca muito hoje um novo modelo de biblioteca. Alguns creem que é uma biblioteca híbrida, mas há que ter consciência que essa alfabetização informativa vai crescer em todos os setores da comunidade. Não devemos nos preocupar com toda a sociedade, mas lá que tem mais necessidade de alfabetização informativa, que são os excluídos, os marginalizados. Gracias, Guadalupe. Esa pregunta no viene yo preparada. Miren, lo que yo, ya alguien comentó en unas presentaciones, en varias presentaciones, ya soy yo, que es importante tener un plan pedagógico, pero el plan pedagógico no solamente sería suficiente. En otra presentación alguien levantó la mano y dijo, no, lo que necesitamos es una política educativa que vaya en todos los niveles, pero eso en sí mismo no sería suficiente. Ayer vimos también en las presentaciones que hicieron en la tarde que la infraestructura tecnológica tampoco sería suficiente para implementar un programa de ALFIL. Es decir, ni a nivel macro ni a nivel micro, los elementos que estamos platicando aquí, es decir, actores, bibliotecarios, docentes, maestros, empleadores, tecnologías, programas educativos, es decir, todo de manera aislada no nos permitirían crear un programa. Entonces, yo creo que lo primero que necesitaríamos sería tener justamente una visión sistémica, una visión en la que nosotros podamos identificar justamente cuáles son los elementos que están involucrados, no solo en el diseño, sino en la implementación y la evaluación de un programa que no solamente solucione el problema de mi biblioteca, sino que pudiera tener una solución a nivel regional. Y para eso obviamente necesitamos tener otro tipo de competencias, ya lo mencionaba Silvia, ¿sí? Para poder hacer este tipo de proyectos necesitamos saber colaborar, necesitamos saber compartir, necesitamos saber inclusive analizar y reflexionar problemas de manera conjunta y llegar a soluciones igualmente de manera conjunta. Entonces digamos que esta visión sería el inicio, pero hay otros aspectos que me parecen importantes y que ya también fueron mencionados. El análisis del comportamiento informativo. Creo que necesitamos saber cómo es que nuestros usuarios están no solamente teniendo sus necesidades informativas, sino en qué contextos están surgiendo estas necesidades de información y cómo las están solucionando. Entonces ya tenemos algunos alumnos que nosotros hemos detectado que, bueno, pues no acuden a la biblioteca. Por ejemplo, en Estados Unidos están teniendo un serio problema en la reducción de presupuestos para bibliotecas porque ya no quieren comprar libros, porque al final de cuentas muchos de estos presupuestos se están canalizando mejor para el uso de las tecnologías, que es a donde se está enfatizando. Y obviamente viene un replanteamiento no solo de la función de la biblioteca, sino también del bibliotecario dentro de este entorno que se vuelve cada vez más virtual y más digital. Entonces, cuando vemos estos escenarios decimos, bueno, pongamos nuestras babas a remojar, porque podría ser que en una mala comprensión de algo que está ocurriendo en un país desarrollado, pues haga una lectura errónea de lo que aquí debería de estar ocurriendo. Por ejemplo, que los presupuestos para compra de libros empiecen a reducirse y se aumente el de tecnologías, el de acceso a base de datos y todo ello. Si ello, sin que vaya acompañado de un análisis de cómo la gente se está informando realmente. Ya mencionaba Patti, que poco sabemos, por ejemplo, de cómo se informan los adultos mayores. Y sabemos que de aquí al 2012 vamos a tener, no, ¿verdad? 2012, no, 2050, un poquito más, toda la población, nosotros, vamos a ser adultos mayores. Y vamos a estar en situación de necesitar información, de ser alfabetas informativos para solucionar problemas, y ya lo comentábamos, de salud, de trabajo, de autoestima, de compañía, de recreación. Es decir, estamos atendiendo a un sector que está emergiendo, primaria, educación básica, universitarios, y deberíamos de estarnos preparando para esos adultos mayores. Entonces, ese es un problema que ahorita podemos ya estar tratando de solucionar y ver hacia dónde va. Entonces, eso también implicaría ver que el problema no es solucionarlo ahorita, es un problema que tiene una temporalidad.
Y la temporalidad tiene que ver sí con el ahora, pero sí con el ayer y también con el mañana. Y tratar de verlo, tratar de ver lo más que podamos hacia adelante para decir hacia allá podríamos enfocar. Obviamente, acorde con estos comportamientos informativos, se estiman lo que serían los contenidos, las estrategias y las actividades que podemos desarrollar como bibliotecarios. Apunto otra cosa. Todo ello, y sí lo creo, los bibliotecarios tenemos una gran responsabilidad. Y no podemos decir, bueno, pues es que ahora capacitemos a los docentes. No, es que no, tenemos que participar con ellos, y eso también es otra tendencia. El bibliotecario docente o el bibliotecario que participa en comunidades donde estamos trabajando, platicando, conversando y llegando a soluciones de manera conjunta. Gracias. A ver, Jesús. Lupita me robó todas las ideas ya. Bueno, creo que yo me fui bastante optimista y pensé en una estrategia nacional, pero sí, efectivamente, Emir y Lupita ya mencionaron algunas ideas. Probablemente la repita. Voy a mencionar algunas características que yo vería así como ideales en un programa nacional de alfabetización informacional. No tienen una secuencia ni de importancia ni de orden, pero bueno, yo diría que deben ser programas que abarquen a todos los niveles educativos, que alcancen a todos los sectores de la población. Yo estaba pensando en los grupos de las diferentes edades, estaba pensando también en las etnias, que tenemos en México bastantes, personas de diferentes sectores sociales y económicos. Pienso en un proyecto que debe mostrar, que debe estar diseñado por profesionales de distintas disciplinas. Veo educadores, veo sociólogos, veo, eso sí, con una participación muy fuerte de bibliotecarios y profesionales de la información. De manera que efectivamente se puedan implementar programas que resulten, como decía la doctora Silvia, con programas significativos para los destinatarios, ¿verdad? Veo esta estrategia como que debe contextualizarse dentro de los esfuerzos del país para trascender hacia las sociedades de información y del conocimiento. Creo que efectivamente la alfabetización informacional es imprescindible para que efectivamente podamos hacer esa transición. Debe acompañarse, sin embargo, pero por lo tanto debe existir una política pública en este sentido, una política pública que yo en este momento no la percibo. Pero no debemos esperar a que exista esa política pública, sino que debe, lo que se haga, reflejar el esfuerzo de profesionales, de asociaciones, de ONGs y del sector civil en general. Debe utilizar los medios más modernos, las tecnologías más modernas, pero en ocasiones yo también visualizo que sería necesario utilizar recursos más tradicionales, ¿no? Como un diccionario impreso, probablemente. Debe partir de estudios de diagnóstico, o sea, debe haber una planeación. Y además debe haber procesos de evaluación para ir viendo por dónde vamos. Debe de acompañar de estrategias para democratizar el acceso a los contenidos, ¿verdad? Porque si tenemos solamente habilidades y no tenemos acceso a contenidos, o no tenemos acceso a las tecnologías, no se logra cerrar el círculo. Veo como un proyecto que puede servir para fortalecer nuestra identidad, nuestra integridad como país, pero al mismo tiempo como para proyectarnos a todos hacia el exterior. Creo que en términos generales esas serían así que las principales ideas. Creo que son bastante idealizadas, ¿verdad? Alejandro, es tu turno de decirnos. Bueno, a mí me tocó más difícil de escuchar a todos, entonces no quiero repetir. Pienso que debe pensarse en que hay unas acciones micro y unas acciones macro. En cuanto a las acciones macro,